Dejarse llevar por la amargura le puede suceder a cualquiera de nosotros si no tenemos cuidado. Si tú y yo nos dejamos llevar por esta amargura que puede llegar a nuestra vida, dejaremos de alcanzar la gracia de Dios. Amén. O sea, por un lado estamos viendo ese favor inmerecido de parte de Dios, que es su gracia, pero por otro lado podemos dejar de alcanzar esa gracia a través de que la amargura o por medio de que la amargura llegue a nuestra vida. Hace un poco más de 2 años quiso entrar a mi vida ese veneno de la amargura. Reconozco, ¿verdad?, de aquel entonces que tenía cierto comportamiento y resentimiento, actitudes de impotencia, de enojo, de coraje, y ese veneno de la amargura, claro, se estaba manifestando aún más en mi vida. Y lo más delicado, dentro de la iglesia. ¿Ustedes sabían que hay pastores que están amargados y predican con amargura en este lugar? Cuando este lugar es santo, este lugar es del Señor. Y sin darme cuenta, te digo, es algo que uno no se da cuenta, lo estaba haciendo o lo comenzaba a hacer más en la carne que guiado por su espíritu de aquello que había pasado. La raíz de amargura puede crecer sin que nos demos cuenta, mucho antes de que surja ese fruto. Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo es que surge esa amargura? ¿Cómo es que va creciendo esa amargura? Primeramente por decepciones continuas, la ira, el coraje, resentimiento, celos, envidia, un comportamiento fuera de lo común, el no perdonar, esto influye mucho, el no perdonar, aclaro, y algunas otras cosas que me estaban llenando de esta amargura. Pero gracias a Dios, por la persona que ha estado conmigo muchos años, me exhortó y me dijo que estaba cayendo en un error y que no me dejara llevar por esa amargura, ¿verdad? Y me dijo, realmente me lo repitió varias veces: debes estar agradecido con Dios con lo que está haciendo y no dejes que la gracia de Dios te abandone. El Señor a la fecha nos ha sostenido, nos ha guardado. Él ha puesto la fidelidad en cada uno de ustedes de ser fiel al Señor. No todo fue malo, fue algo que más me dijo todavía. No todo fue malo, no todo fue, no hubo cosas muy desagradables, ¿verdad? Pero también hubo cosas muy buenas. Así que la exhortación seguía, me decía: tomemos lo bueno, sigamos adelante. Cuando me estaba diciendo eso, me acordé de Romanos 8:28. ¿Sí se acuerdan lo que dice Romanos 8:28? Que todos los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas nos ayudan para bien. Pero cuando estamos en ese periodo, ¿verdad?, de decepción, de cansancio, de desánimo, a veces la carne no lo entiende. Pero cuando Dios te muestra su cita, te muestra su palabra, vas entendiendo que todo lo que ha pasado en esta vida es por bien. Pero ¿qué creen? Hay un remedio para esta amargura, para este veneno. En aquel tiempo nos estaba haciendo mucho daño y solamente podemos encontrar el antídoto en la palabra de Dios. Tomando pequeñas dosis durante un tiempo prolongado, puede sanarnos de esa amargura y no permitir que ese veneno siga dentro de nosotros. Amén. Y así fue como empezamos a disfrutar del amor de Dios, del gozo, de la paz, de la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Así que por favor sean tan amables de abrir sus Biblias en Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Vamos a estudiar este pasaje, o bien este pasaje será la base de la enseñanza del día de hoy. Así que pongamos mucha atención en la lectura de lo que vamos a leer para estar atentos y no permitir
que la amargura llegue a nuestra vida. ¿Ya lo tienen? Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La Nueva Traducción Viviente nos dice, quise compararlo con otra traducción para poderlo entender quizá de una manera mejor. Nos dice la Nueva Traducción Viviente, cuídense unos a otros. ¿Sí? Continúa diciendo, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. También nos dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. O sea, lo que estamos aprendiendo en esta cita de Hebreos es que nos debemos de cuidar unos a otros. Miren, si nos damos cuenta, este texto de Hebreos que acabamos de leer está hablando de tiempo futuro. Amén. O sea, está hablando de tiempo futuro. No está hablando de un tiempo pasado, pero tampoco de un tiempo presente. Está hablando de un tiempo futuro. ¿Cuál es el tiempo? De que tú y yo nos debemos de cuidar. ¿Sí? Muy bien. Así que nos debemos de cuidar para poder aprender a vivir y así alcanzar la gracia de Dios. ¿Recuerdan ustedes en el Evangelio de Lucas cuando nos dice que Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres? ¿A quién le gustaría crecer bajo la gracia de Dios y bajo la gracia de los hombres? Yo pienso que a todo mundo, ¿verdad? Amén. ¿Has encontrado gracia delante de Dios? Te hago otra pregunta. ¿Has encontrado gracia delante de los hombres? ¿Eres aceptado por la gente? ¿Sí? ¿En tu colonia sí te quieren? ¿Tu vecino sí te quiere? Eso es encontrar gracia. ¿Tus amigos? ¿Tienes muchos amigos que te aprecian, que te quieren, que no tienen un mal concepto de tu vida? Eso es tener gracia. Así que debemos de cuidar que no brote ninguna raíz de amargura sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no, aquellos que eran nuestros mejores amigos se pueden ir de nuestro lado. Así que, ¿cómo podemos hacerlo? Ya lo leímos, cuidándonos unos a otros. Y otra cosa más, en casa también debemos de cuidar. ¿Amén? Sí, porque si el amargado eres tú, pues vas a contaminar a toda tu casa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así que debemos de ser muy cuidadosos con nuestras actitudes que nos impida alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe. Hermanos, una raíz de amargura es una raíz que produce un fruto amargo. Cuando una semilla de amargura es sembrada en otros, aunque no haya un fruto inmediato aparentemente, con el tiempo aparecerá ese fruto de manera inevitable. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a contaminar a otros. Y algunos de una u otra manera nos podemos corromper, porque la amargura que otros sienten nos pueden contaminar. Así que es muy fácil, conociendo de la palabra de Dios y siendo sellados por su Espíritu, es muy fácil identificar a una persona que se encuentra amargada. Así que el tema de hoy es para que nosotros tengamos ese cuidado, y a veces de manera muy sutil puede entrar a nuestra vida sin que nos demos cuenta, y muchas veces nos podemos aferrar a esa amargura con una increíble necesidad. Así que lo que tenemos que hacer es recordar lo que Jesús hizo en la cruz
para que esa amargura no pueda contaminar a otros. Recordemos que la gracia de Dios se ha extendido, así que empecemos a extender esa gracia sobre otros y amándolos así como son. Y si no lo hacemos, esa pequeña raíz de amargura irá creciendo poco a poco hasta convertirse en un gran árbol. Entonces, la raíz de amargura brotará de nuestro corazón, nos empañará y estorbará nuestra relación con Cristo. Y si lo permitimos, seguirán los problemas, también los desacuerdos, que se irán convirtiendo en resentimientos y odios, alimentando malos rencores por esas heridas y alejándonos de la comunión con los demás. Así que la amargura provoca celos, enojos, coraje, divisiones e inmoralidad. Pero cuando viene el Espíritu Santo y llena nuestra vida, puede sanar las heridas a causa de ese veneno que es la amargura. ¿Sabías tú que la amargura es una aflicción? Y que esa amargura cuando llega a nuestra vida no nos deja vivir en paz. Por eso es importante que estemos muy cerca de Jesús, muy cerca de su palabra y en comunión con su Espíritu Santo. Así que vamos al Evangelio de Juan 16:33. Amén. Hermanos, esta enseñanza en cuanto la estaba estudiando me ayudó mucho, sobre todo para guardar mi corazón. Y leyendo este texto de Juan, nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que en el mundo vamos a tener aflicción. Y la amargura es una de ellas. Así que no permitas que entre a tu vida esa amargura. Cuando la amargura intente apoderarse de nuestra vida, tenemos que caminar al lado de nuestro Señor Jesucristo y recordemos que Él ya venció al mundo. El Señor nos prometió que no nos va a dejar solos, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, las pruebas y las dificultades estarán en nuestra vida, pero la gracia de Dios, ese favor, siempre estará con nosotros y será en abundancia. ¿Tú lo crees? Por eso dice Jesús, en mí, ¿qué dijo? Vas a tener paz. Y en nosotros debe de haber paz porque Jesús habita en nosotros. Pero ¿para quiénes será esa paz? Para aquellos que confían en Él, aquellos que se inclinan, que se humillan en los momentos difíciles de esta vida. Sí nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que nos estamos dando cuenta que cada vez la vida está complicándose más. Cada vez más. Hermanos, la situación en este mundo no es algo normal. Y lo que puede pasar en nosotros es acostumbrarlos a verlo como algo normal. La situación que está pasando ahorita por la enfermedad, ha habido familias que han perdido algunos miembros dentro de la misma casa. La situación que habló el hermano hace un rato de la situación de lo que está pasando en otros estados de nuestra república. La situación de la inseguridad que va cada vez más, es más evidente, es más fuerte. Eso puede provocar una raíz que nos amarguemos con Dios o de la vida, y eso puede provocar que se contaminen a otros, añadiendo todavía más la vida personal de cada uno de nosotros. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús nos ofrece esa paz. Por eso Él lo dijo, para que en mí tengáis paz. Amén. Así que busquemos al Señor, humillémonos delante de su presencia, postrémonos delante de Dios
para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre nuestros corazones. No sabemos qué vaya a suceder, no sabemos qué vaya a pasar, pero de que la situación se está tornando más complicada y más difícil, eso tú y yo ya lo estamos experimentando en este momento. Quien vive lleno de amargura no tiene paz, aunque diga lo contrario. Jesús promete una paz que se da en medio del conflicto y de la lucha contra esa amargura. Por eso Jesús lo dijo, yo he vencido al mundo para que en mí tengan paz. Jesús es el fundamento de nuestra paz y Jesús tiene el control de todo. Así que clamemos al Señor, clamemos a Él por un corazón nuevo y ese será el antídoto para que este veneno de la amargura no nos pueda estar matando. Así que por favor, acompáñame al Salmo 51:10. Este Salmo 51:10 es un salmo de David. Ese lo puedes leer de manera completa en tu casa. Para aquellos que ya conocen la historia, todo lo que pasó entre David y Betsabé, después de todo lo que sucedió cuando tuvo su encuentro con el profeta Natán, es cuando David escribe este Salmo 51. Y nos dice, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, hermanos, ese tiene que ser nuestro clamor. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estaremos dando cuenta si ese veneno de la amargura está llegando a nuestra vida. Por eso era el clamor de David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, la amargura jamás será buena, sobre todo para los que estamos en Cristo. Vivir sujetos a la amargura es resistir la inspiración del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos revelará el pecado de amargura y nos ayudará a buscar la cura y sobre todo el perdón. Así que nosotros no habrá amargura siempre y cuando reconozcamos nuestras faltas, nos arrepientamos, nos humillemos, ya que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y este Salmo 51, David sintió que no era suficiente que Dios limpiara su corazón que tenía. Él necesitaba un corazón nuevo de parte de Dios y un corazón limpio. Yo te hago una pregunta. ¿Necesitas un corazón limpio y dejar que salga todo aquello que te impida tener comunión con Cristo? Pídeselo al Señor. Cuando vivimos esta situación y muchas otras situaciones durante nuestra vida, era un clamor al Señor porque duele. Cuando el veneno de la amargura está haciendo efecto en nuestra vida, en nuestro corazón, duele. Y quizá tú lo has sentido. El coraje, el resentimiento, la falta de perdón, el odio, la impotencia. Y eso poco a poco se va apoderando de nuestra vida y nos vamos amargando. Por eso es que tenemos que suplicar a Dios para que ese favor del Señor siempre esté de nuestra parte. Acompáñame a Ezequiel 36:26. Veremos otro texto similar en relación a un corazón nuevo. Hermanos, te repito, para poder alcanzar la gracia de Dios y el favor de Dios, debemos de tener un corazón nuevo, un corazón limpio. Te hice un pequeño resumen de lo que está pasando en la vida, de lo que está sucediendo. Aquellos que de una u otra manera han vivido una tragedia, ¿cómo creen ustedes que está su corazón? Está resentido. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Como por ejemplo, actualmente muchos niños ya están creciendo sin sus padres. Muchos niños pequeños se están quedando huérfanos de padre.
Si no es por una situación o es por otra situación, ¿cómo estará creciendo su corazón? Corazón duro. Hermanos, quizá tú tengas algún resentimiento sobre algo, sobre alguien. Hoy es el día para que clames al Señor, para que renueve tu corazón y te dé un corazón nuevo y te dé un corazón limpio. Quizás pasado por recepciones, quizás pasado por lágrimas, por dolor, pero hoy el Señor quiere sanar tu corazón. ¿Amén? ¿Les gusta la idea? A mí sí. A mí me gusta esto, de seguir cada vez aprendiendo. Así que debemos de tener un corazón limpio y nuevo. Y David estaba manifestando su total confianza en el Señor. Porque Él le dijo, renuevo un espíritu recto dentro de mí. ¿Le podemos decir al Señor que nos quite de esa amargura? David necesitaba un corazón recto para continuar haciendo el bien, para hablar bien, para pensar bien. Lamentablemente nuestra cultura o nuestro pecado siempre nos lleva a pensar de manera negativa. Regularmente es poco o hay pocas personas que piensan en cosas positivas. Siempre estamos pensando de manera negativa. Era lo que platicaba en esta semana. Tú vas en la calle, vas caminando, te diriges hacia una dirección, hacia un lugar, y de repente escuchas a alguien que se está riendo. ¿Qué es lo primero que piensas? Dilo, no te hagas. Se están burlando de mí. ¿Sí? ¿Te das cuenta que por qué no pensamos mejor? Qué felices y qué contentos amanecieron el día de hoy. Pero ¿qué es lo que pensamos? Se están burlando de mí. ¿Te das cuenta que ese veneno de la amargura puede estar llegando a tu vida y no nos damos cuenta? Y así como tantas cosas que nosotros podemos ver o pensar, siempre pensando de manera negativa. David le estaba diciendo al Señor, renueva un espíritu recto, un espíritu firme, firme para Dios, capaz de resistir al diablo, firme en la fe para permanecer en el camino de santidad. Hermanos, así que en realidad tenemos que ser sinceros. Si hay algún pecado que nos esté estorbando, tenemos que confesarlo, por muy vergonzoso que sea. Amén. Bien, Proverbios 28:13. Vamos a aprender cómo confesar nuestros pecados. Vamos a aprender cómo lo vamos a hacer. Claro, lo tenemos que hacer delante del Señor. Y hay gente que nos ha buscado y quiere platicar con nosotros y lo hacemos. Y de verdad, hermanos, cuando alguien viene a nosotros y nos habla del pecado que ha hecho o que ha cometido, cuidamos primeramente la vida de las personas y rogamos a Dios que nos dé sabiduría para aprender a escuchar a estos hermanos. Así que vamos a Proverbios 28:13, ¿ya lo tienes? Nos dice, los que encubren sus pecados, ¿qué va a suceder con ellos? No prosperarán, pero si los confiesan, ¿qué más sigue? Y los abandona, recibirán misericordia. Una vez que reconocemos que la amargura se ha apoderado de nosotros y de nuestros corazones, tenemos que confesar al Señor en voz alta. Ora al Señor. Si tienes algún pecado en el cual no te permite ser libre o no permite que haya paz o haz algo que te está doliendo, aprovecha y confiesa tu pecado. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mateo 6:6. Aquí encontramos. Quizá hay personas que lo hacen de esta manera o lo quieren hacer de esta manera, ¿verdad? Te repito, de la misma manera,
hacerlo con los hermanos maduros de la iglesia. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Entonces, si nosotros hay alguna aflicción de parte nuestra, o un resentimiento hacia alguien, o un dolor, o una decepción, tenemos que entrar a nuestra habitación, orar al Señor, entrar a su presencia, que el Señor te ministre y sane tu corazón. Amén. Te hago una pregunta, ¿lo vas a hacer? ¿Sí? Como esté tu cuarto, quizá digas: ay, pastor, es que mi cuarto siempre lo tengo tirado así como está, ¿verdad? Ahora, si te toma la molestia de hacer primero la limpieza de tu cuarto, bueno, pues también lo puedes hacer. Pero es la forma en que el Señor pueda sanarnos de nuestro corazón. Cuando el hermano de la iglesia sabe realmente cómo nos sentimos, podrá orar y animarnos y superar esa amargura interior. ¿Recuerdan ustedes de Adán y Eva cuando pecaron y se ocultaron? ¿Sí? Y que el Señor les pregunta: ¿por qué te escondes? ¿Dónde estás? Adán y Eva trataron de ocultar su pecado. Y hasta la fecha muchos de nosotros seguimos ocultando nuestro pecado, intentando engañar a Dios, engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás. Y eso, hermano, en nada es bueno y en nada beneficia. Y hay algunas formas y maneras que intentamos cubrir nuestros pecados y no nos damos cuenta que todo lo que hagamos siempre será en vano. Primeramente ponemos excusas y justificaciones. Nuestra vida está llena de secretos, de mentiras. Muchas veces tratamos de evadir responsabilidades. Y algunos otros derraman una que otra lágrima. Y hasta para eso son malos actores. También aparenta ser muy ceremoniosos. Hermanos, quien encubre su pecado es un orgulloso, finge ante Dios y la iglesia. Dice no tener necesidad de ayuda, siempre buscará engañar, pero en su corazón está muy arraigada esa raíz de amargura. Así que, hermanos, no ocultemos nuestro pecado. De Dios obtenemos la gracia gratuita que es ilimitada. Mientras que el hombre oculta su pecado, vivirá en la vergüenza, pero también vivirá en la hipocresía. Más que el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia, podrá recibir la misericordia de Dios siempre y cuando confiese delante de Él sus pecados. Tiene que proceder al arrepentimiento. Y esta es la manera más fácil y espiritual para poder alcanzar esa gracia de Dios, para poder prosperar y para poder recibir la misericordia que viene de parte de Él. Si yo te preguntara en este momento cómo te sientes, ¿hay alguna raíz que está empezando a brotar? Pídele a Dios que te sane. Solamente Él lo puede hacer. Santiago 5:16. Bíblicamente, confesar nuestros pecados nos puede liberar de las pesadas cargas espirituales y físicas, y esta es una de ellas, y Santiago nos lo dice, Santiago 5:16. ¿Ya lo tienes? Lo que lo tengas, me dices amén, por favor. Amén. ¿Listo, Kevin? Muy bien. Dice, confesaos vuestras ofensas, ¿qué dice? Unos a otros, y orad unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué más dice? Puede mucho. Hermanos, la confesión debe ser específica. Muchas de las ocasiones nosotros hemos pecado, nos hemos equivocado, y las primeras palabras que expresamos, ¿cuál es?
lo siento mucho, me equivoqué. ¿Sí? Hermanos, así como el pecado es específico, la confesión tiene que ser específica. ¿Sí lo sabías? Tiene que ser específico. Muchas veces nos cuesta trabajo decir, hermanos, reconozco que esto no debería de ser así. Por el tiempo que conozco de Cristo, la persona quizá pueda decir, ya debería de haber madurado, ya debí haber crecido en Cristo y ya debí de ser mejor persona. Hermanos, lamentablemente, si nosotros no somos capaces de reconocer nuestras faltas o nuestras culpas, estaremos afectando a quienes están alrededor nuestro. En la confesión debemos ser honestos y ser íntegros. Debemos de confesar y no pretender luchar contra el pecado. Nuestra confesión tiene que ser seria y completa, no ocultar nada. De lo contrario, sería una burla para Dios. Aquí lo dice, debemos de confesar, debemos de hablarlo. Miren, para aquellos que escuchan una confesión, que alguien que llega y te pide, hermano, quiero decirte que me equivoqué, quiero decirte que pequé, quiero que ores por mí. Pero no somos capaces. Muy pocos se acercan a pedir una intercesión de oración por los pecados que fueron cometidos. En ninguna manera pretendemos utilizar la sabiduría humana para poder escuchar o darle un consejo a la persona que pecó. Hermanos, porque la confesión es el vómito del alma. Y a veces retenemos tanto ahí nuestro dolor, nuestro pecado, nuestra decepción, que no somos capaces de soltar ese pecado. Una persona que fácilmente se enoja pudiera ser que haya amargura. Vamos a Efesios 4:26. ¿Hay alguna enojona aquí? ¿O algún enojón? ¿Sí, verdad? A ver, hijos, niños, ¿sí? ¿Sí? ¿Hay algún enojón en tu casa? Muy bien. Efesios 4:26. ¿Qué nos dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice el verso 27? Ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Hay un dicho que dice que el que se enoja pierde. Pero bíblicamente dice que el que se enoja, ¿a quién le da lugar? Le da lugar al diablo. ¿Sí? Muy bien. El nuevo hombre sabe cómo dejar su enojo para no darle oportunidad al diablo. Aquel que está enojado y no peca debe enojarse únicamente contra el pecado, no con los demás. El trabajo del diablo es el trabajo del diablo es que uno se amargue. Y la amargura servirá para dividir a la familia de Dios. El diablo, por medio de la amargura, siempre pretenderá destruir la unión con los hermanos o en la familia. ¿Cómo lo hará? Sembrando discordia entre ellos. Cuando guardamos la ira y la amargura en nuestro corazón, estaremos haciendo el trabajo del diablo y nos volvemos sus aliados. ¿Sí lo sabías o no lo sabías? ¿Sí? Lo hacías, compadre, para que me entiendas. Juan 17:1. Así que ya no seas uno con el diablo, mejor seamos uno con Cristo. Amén. Miren, por increíble que parezca, cuando hay un integrante en la familia o bien en la iglesia con una raíz que está brotando de amargura, lamentablemente contamina a los demás. Así conocí una familia, tanto el papá y la mamá de aquel entonces, ya no los he vuelto a ver, vivían amargados o estaban amargados y los hijos iban por el mismo camino. Fue cuando dije, sí es verdad. Por eso, hermanos, no debemos de permitir que
que de nosotros brote alguna raíz de amargura y contaminemos a los demás, porque esta es una realidad. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Entonces, lo que nos está enseñando Jesús es que seamos uno con Él y que esa raíz que pudiera brotar en nuestra vida no nos haga uno con el diablo. Muchas veces la amargura es la ira o el enojo no resuelto. Podemos estar enojados con Dios, podemos estar enojados con los demás y con nosotros mismos. Miren, la ira que no es tratada de la manera correcta es muy fácil que se convierta en una raíz de amargura y peligrosa en nuestras vidas. Así que tenemos que orar por nosotros mismos para que el Señor nos dé fortaleza. Y solamente será por medio de su Espíritu, ¿verdad? Para que esa raíz salga de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Será posible que una persona que está brotando alguna raíz de amargura pueda soportar a otro? ¿No? Miren, tú y yo conocemos gente y esa gente la vas a encontrar donde tú quieras. Donde sea la vas a encontrar esa gente, esas personitas. Si tú haces las cosas bien, ¿qué pasa en el corazón de una persona que tiene alguna raíz de amargura? No le gusta. Si tú haces las cosas mal, menos le van a gustar. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces nosotros realmente al que tenemos que agradar es a Dios con nuestras actitudes y nuestras acciones. Pero vamos a Colosenses 3:13. Aquí vamos a aprender un punto más para que esa raíz ya no esté en nuestras, no dejamos que crezca esa raíz en nuestra vida. Colosenses 3:13, ¿ya lo tienes? Me dicen amén por favor cuando ya lo tengas. Colosenses 3:13, muy bien. Dice, soportándonos, ¿qué dice? Unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? Así también hacerlo nosotros. Una persona que vive resentida con alguien y no ha aprendido o no quiere perdonar, puede ser que brote alguna raíz de amargura. O puede ser que la amargura ya está ahí. ¿Sí? Vamos a leer nuevamente la última parte de este verso. De la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? Así también hacerlo nosotros. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Miren, se nos ha enseñado, se nos ha dicho que vivamos perdonándonos unos a otros. Pero ¿qué es lo que hacemos? No perdonamos. Para aquellos que les gusta anotar, puedes leer en tu casa Mateo 18, 21 al 35. Aquí vas a encontrar la parábola de los dos deudores. Ahora, aquí surge una pregunta, ¿cómo es esto de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros? Para eso debemos de aprender más de Jesús, conocer más a Jesús para poder aprender a perdonar a los demás. Miren, Dios contiene su ira por mucho tiempo cuando nosotros pecamos contra Él. ¿Sí lo sabías? Que Dios contiene su ira por mucho tiempo cuando nosotros pecamos contra Él. Miren, Dios soporta todo lo que hacemos y hablamos. Y aún así Dios, ¿qué creen que hace? Nos perdona. ¿Sí? Cada día tú y yo estamos pecando. Cada día, de una u otra manera, siempre estaremos pecando. O vamos a pecar.
Pero ¿cuál es nuestra costumbre? ¿Cuál creen ustedes que es nuestra costumbre? La costumbre que tenemos es no buscar la reconciliación, mucho menos si la persona que te ofendió tiene mal carácter. ¿Sí? ¿Sí te ha pasado? Que una persona que te ofendió tiene mal carácter y tú no eres capaz de perdonarla. ¿Sí? Hay gente que no es capaz de perdonar a alguien que tiene mal carácter por temor a que le responda mal. Pregunta, ¿crees tú que aún con tu mal carácter Dios te perdona? Claro que sí. ¿Se dan cuenta de cómo debemos de perdonar? Así como Cristo nos perdonó, así nosotros tenemos que perdonar. Miren, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para que tú y yo fuéramos perdonados. Otra vez, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para que tú y yo fuéramos perdonados. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Si quiere que lo perdone, tiene que venirme a pedir perdón. Fíjate, ¿cómo ven? O decimos muy dignos, yo no me voy a rebajar. ¿Cómo? Si la que me ofendió fue él, no yo. Acabamos de leer que así como Cristo nos perdonó, así debemos de perdonar nosotros. Otro punto más. Dios nos perdona sabiendo que frecuentemente vamos a seguir pecando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ayer pecamos, no te hagas. Y en la noche nos acercamos a Dios, Señor, perdóname las culpas del día de hoy. Y el Señor, ¿qué hace? Te perdono tus culpas. ¿Sí? Te repito, Dios nos perdona sabiendo que frecuentemente vamos a seguir pecando. Y la costumbre que tenemos tú y yo es, te perdono, pero prométeme que ya no lo vas a volver a hacer. Otro punto, el perdón de Dios es completo y glorioso, adoptándonos como sus hijos a pesar de la ofensa. Y la costumbre que tenemos es que nos piden perdón y les decimos, ya ven, ¿qué le costaba? Yo tenía la razón. Cuando en realidad alguien te pide perdón, le debes de tener en gran estima. Otro punto, Dios envió a su Hijo para que Él llevara sobre su humanidad nuestras culpas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, otra vez, Dios envió a su Hijo para que Él llevara sobre su humanidad nuestras culpas. Y la costumbre que tenemos es, no lo perdonamos al menos que reconozca que Él fue el que ofendió. Dios sigue extendiendo su perdón aun cuando el hombre lo rechaza una y otra vez. O sea, Dios ya te perdonó, seguimos pecando, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Acaso el Señor te va a rechazar si vuelves a cometer pecado? Claro que no. La costumbre que tenemos es, no permitimos la reconciliación, rechazándolo una y otra vez. La persona se acerca a tu vida, te pide perdón, le dices, yo no te perdono. Hazle como quieras. Y le decimos, que te perdone Dios, yo no. ¿Cómo ven? Hermanos, estoy tocando estos puntos para que esa raíz no brote en nuestro corazón.
Otro punto. Dios no espera un tiempo para conceder el perdón. Imagínate al Señor diciendo, se acerca a los ángeles y le dice a sus ángeles el Señor, voy a orar para ver cuándo lo puedo perdonar. ¿Ustedes creen que hace eso el Señor? No. Tú has pecado, yo he pecado, me acerco delante de la presencia, Señor, sé propicio a mí, pecador, y el Señor inmediatamente me concede el perdón. Si tú tienes algo contra alguien, así como el Señor concede el perdón de una manera inmediata, así es como nosotros lo tenemos que hacer. A veces decimos, es que no es el tiempo, voy a tomarme un tiempo, voy a orar al Señor para poder llegar. ¿Qué acaso no crees en el poder de Dios? Hermanos, te repito, podemos estar amargados y no nos dábamos cuenta. Y muchas de las veces, si nosotros continuamos con esa amargura en nuestro corazón, vamos a contaminar a otros y la gracia de Dios no va a estar sobre nuestras vidas. El perdón de Dios nos ofrece restauración y paz. Y la costumbre que tenemos, ya nos perdimos perdón, pero ya no se tiene la misma confianza. ¿Cómo ven? Tú le pides perdón al Señor, el Señor te restaura, te reconcilia otra vez con Él por medio de Jesucristo. Pero cuando una persona, después de que te haya hecho lo que te hizo, ya le perdiste la confianza. Éramos buenos amigos, ya nos reconciliamos, pero ya nada fue igual. Eso no enseña la Biblia, ¿eh? Muy bien. Otro punto, ya perdonados por Dios, Él nos da su confianza y nos invita a trabajar con Él como colaboradores. Y la costumbre que tenemos ya no me dio confianza. ¿Y qué creen que hacemos? Lo hacemos a un lado. ¿Verdad que podemos estar equivocados? Y la costumbre más común que tenemos, yo perdono pero no olvido. Cristo fue a la cruz y perdonó nuestros pecados. ¿Recuerdas que hay un texto en la Biblia que Él dice que tomó nuestros pecados y los echó al fondo del mar? ¿Para qué? Para que no nos acordemos de ellos. Y nosotros somos todavía más inteligentes diciendo, yo ya lo perdoné, pero no olvido lo que me hizo. Entonces esa persona obviamente no está perdonada. Ahí te va otra todavía aparte. Hay quienes piensan que no tienen que perdonar a nadie. Dice, y nunca lo voy a hacer. Seguir con esa actitud, lo único que están haciendo es apapachar la amargura, haciéndola su comadre. Hermanos, ¿te das cuenta que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios nada más por nuestra necedad? Así que el Señor nos da la instrucción, Él nos da una orden. Y no va a ser cuando yo quiera. Y lo tenemos que hacer por obediencia. Efesios 4:31. Amén. Los veo muy serios, a pesar de que traen su cubrebocas, están muy serios. Pero bueno, es un tema, hermanos, que debemos cada uno de nosotros aprender a no dejar que brote esa raíz en nuestro corazón. Efesios 4:31, ¿ya lo tienes? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Se dan cuenta? Una persona amargada dice, quítese de vosotros toda amargura. Porque cuando esa raíz de amargura ya brotó en nosotros, ¿qué sigue? El enojo, ira, gritería y maledicencia
y toda malicia. ¿Conoces gente maliciosa? Aquí lo dice, no lo digo yo. Aquí lo dice. ¿Cómo está? Díganlo todos. Una persona maliciosa, ¿cómo está? Amargada. El nuevo hombre tiene el control de sus emociones, amargura, ira, enojo y mucho más. Hermanos, cuando esa raíz de amargura quiere llegar a nuestra vida, entremos a la presencia de Dios, glorifiquemos a Dios y Él sanará nuestros corazones. Aristóteles fue un gran filósofo griego y definió la amargura como el espíritu de resentimiento que se rehúsa a la reconciliación. Hermanos, la única manera de echar fuera la amargura será con la ayuda de Dios, con su Espíritu Santo y con su palabra. Y te voy a poner un ejemplo muy similar. ¿Cómo echar afuera esa amargura? Todos en nuestra casa sale basura de las actividades diarias de la casa. ¿Qué es lo que sucede cuando ya tienes una bolsa de basura? ¿Qué haces? La echas. Así como tú y yo echamos fuera la basura de nuestra casa, así tú y yo tenemos que echar afuera la amargura. ¿Sí? ¿Qué pasa si la basura no pasa el recolector, el camión recolector? ¿Qué pasa y la basura se te va acumulando dentro de tu casa? ¿Qué sucede? Empieza a oler mal. Así en nuestra vida, cuando tú y yo recopilamos la basura en nuestro corazón, la amargura, ¿qué creen que sucede? Empezamos a oler mal. Pero ¿saben cuál es la otra cosa que pasa? Como nosotros nos acostumbramos al mal olor de nuestra casa, llega gente de visita y dice, esta casa huele mal. Pero sin que nos demos cuenta, la gente de afuera lo va a detectar. Así pasa en nuestra vida. Quizá tú y yo no nos dábamos cuenta que estábamos amargados, pero la gente que está a nuestro lado nos dice, esta persona está mal. ¿Qué tenemos que hacer? Echar fuera la basura. Así que tenemos que arrepentirnos de todo corazón y no permitir que esa raíz de amargura brote en nosotros. Y echando fuera esa amargura, Cristo habitará por la fe en nuestros corazones. Efesios 3:17. Amén. ¿Ya lo tienes? Efesios 3:17 nos dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Así que no importa cuál haya sido nuestra situación por el cual la amargura llegó a nuestra vida, eso ya no importa. Ahora lo que importa es el amor de Dios, es capaz de curar nuestro corazón, nuestra mente, para poder ser libres. Hermanos, desechemos toda raíz de amargura, volteando a ver a Jesús a esa cruz. Él nos hizo libres, Él nos sanó. Cristo fue a la cruz y lo hizo por amor. Recibamos ese gran amor que viene de parte de Dios. Ponte de pie, por favor. ¿Y por qué no nos hacemos esta pregunta todos? Es una buena pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer en este momento. ¿Cómo prefiero vivir? Nuevamente, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo prefiero vivir?
¿Prefiero vivir amargado o prefiero vivir alegre? Tú y yo debemos de tomar esa decisión. Nuevamente, a partir de hoy, ¿cómo prefiero vivir? Proverbios 14:10. Quizá tú digas, pues yo prefiero vivir alegre. Y es una buena intención, pretender vivir alegre. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? En este momento, ¿cómo está tu corazón? Es una pregunta que tú te tienes que hacer. Ok, yo quiero vivir alegre, pero ¿cómo está tu corazón? Proverbios 14:10. ¿Qué dice? El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. En otra traducción, en la traducción viviente, cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. O sea, cada corazón de lo que estamos aquí conoce su amargura. Cuando hay un corazón amargado, un corazón triste o contristado, no hay alegría. Hay gente por naturaleza que esboza una sonrisa. Hay gente por naturaleza que siempre la ves sonriente, siempre la ves alegre. Pero su alegría no va de acuerdo a lo que trae en su corazón. Hay gente que a pesar de que vive en amargura dice, sonríele a la vida. Hay gente que a pesar de que está amargada trata de transmitir felicidad a otros cuando su corazón está amargado. Hay gente que manifiesta felicidad, risas, pero su corazón está triste. ¿Cuánta sabiduría encontramos en Proverbios, verdad? Hermano, esa alegría que tú manifiestes es porque vas a tener un corazón limpio, un corazón recto, un corazón alegre, que lo que hay en tu corazón lo manifieste en realmente tu boca, que manifieste tu alegría. Dios quiere sanar hoy tu corazón y solamente será posible si tú le permites hacerlo. No permitas. Es por eso nos debemos de cuidar unos a otros de que no brote alguna raíz de amargura en nosotros, porque si no vamos a contaminar a otros. Hermanos, quien se amarga, quien deje que brote esa raíz de amargura, no está disfrutando de esta vida. No la está aprovechando. Tú y yo, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, debemos de aprovechar esta vida siendo felices y no dejar que esa raíz brote en nuestro corazón. Como hijos de Dios nos tenemos que gozar en Él, ser uno con Él, y nuestra alma se tiene que alegrar. Hermanos, alguien que se alegra en las cosas del Señor, manifiesta su alegría en su presencia, manifiesta su gozo de estar en este lugar, porque la gracia de Dios lo ha alcanzado. Tengamos cuidado de ese veneno, el de la amargura, porque puede alejarnos de la gracia de Dios. Isaías 61:10. Así que tú sabes cuál es tu situación o cómo es que tienes tu corazón en este momento. Cada uno deberíamos de anhelar y querer esa gracia de Dios que siempre está en nuestra vida, pero dependerá de nosotros. Ya no sigas con esa raíz. Dile al Señor,
Pídele al Señor que te sane. Isaías 61:10, en gran manera que dice: me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Aprendamos a disfrutar esta vida teniendo un corazón recto, un corazón limpio, un corazón de carne y un corazón que se alegre delante de su presencia. Por último, Filipenses 4:4. Así que, hermanos, alegrémonos, gocémonos en el Señor, porque Él es nuestra paz y solamente en Él podemos alcanzar su misericordia y su amor. Filipenses 4:4, ¿qué dice? Regocijaos en el Señor. Hay de vez en cuando. ¿Qué nos dice? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. El verso 5, hermanos, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Cómo termina el verso 5? Al principio del verso 5, ¿qué dice? Vuestra gentileza sea conocida, ¿por quiénes? Por todos los hombres. Amén. Así que ya quite esa cara. Bueno, yo sé que no te la puedes quitar, pero ya cámbiala. Por una cara de alegría, una cara de gozo. Que ese corazón recto, limpio, puro, que tiene comunión con Cristo, que la paz de Dios que está sobre tu vida vaya con el rostro que tú tienes. ¿Sí? ¿Te has acercado a alguien con una cara de tristeza y que le dices, ¿cómo estás? ¿Qué es lo primero que te dicen? ¿Bien? ¿Cómo? Si yo te veo triste. No, mira, estoy alegre. Hermanos, así no es. El Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que nos gocemos, quiere que disfrutemos de esta vida, y el Señor quiere que caminemos delante de su presencia. Hermanos, que la paz de Dios esté sobre tu corazón, que su justicia esté sobre tu vida, que el perdón de Dios esté sobre ti, que la gracia de Dios siempre te acompañe, y que nuestra gentileza ahora sea nuestro nuevo vestido. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Tu palabra nos enseñó el día de hoy que nos debemos de cuidar unos a otros y no dejar que esa raíz de amargura crezca, esa raíz venenosa, y que contamine a otros. Hoy en estas tardes, Señor, bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por lo que nos has enseñado y nos has hablado, porque una cara o un corazón de amargura me separa de tu presencia, pero aún más todavía dejo de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, ¿quieres alcanzar la gracia de Dios? Clama al Señor para que te dé un corazón limpio, recto, un corazón de carne y un corazón que solamente pueda confiar en Él. Señor, bendecimos tu palabra. Que las palabras dichas penetren en el corazón y en el pensamiento de mis hermanos, para que podamos caminar bajo tu gracia y tu misericordia, y que nos sigas sosteniendo en estos tiempos tan difíciles y complicados que estamos viviendo. Que la paz de Dios esté sobre nuestro corazón, echar fuera toda raíz de amargura
que ya no contaminemos a otros y seguir caminando bajo la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.